Bueno chicos, ya estamos preparados, ya estoy aquí para continuar con nuestro tema de la prehistoria. Recordad que habíamos visto que la prehistoria era aquella etapa que comenzaba hace 5 millones de años con los primeros hombres y terminaba hace 5.000 años con la invención de la escritura. Y la prehistoria la dividíamos en paleolítico, en neolítico y en edad de los metales. Recordad que el paleolítico era aquella etapa en la que los hombres eran nómadas, es decir, que se desplazaban de un sitio a otro en busca de alimento, ya que no conocían ni la agricultura ni la ganadería. En esta época fue importante la invención del fuego y los hombres eran cazadores y recolectores. Ya hace unos 10.000 años aproximadamente fue cuando los hombres, observando la naturaleza, se dieron cuenta que cuando las semillas de los árboles o las plantas caían al suelo y les caía agua sobre ellas, al tiempo crecían y daban frutos. Entonces pensaron que ellos mismos también podían realizar esa acción, el sembrar las plantas y recolectar sus frutos. Así es como surge la agricultura. Y del mismo modo, los hombres comenzaron a domesticar los primeros animales. Esos animales que domesticaron fueron el perro, el cerdo, la cabra, la oveja, el caballo. Y gracias a esto los hombres se hicieron sedentarios. Ya no se tenían que desplazar de un sitio a otro en busca de alimento, sino que ya comenzaron a vivir en un mismo sitio, siempre cerca de los ríos, y es así como crearon las primeras aldeas. ¿Vale? Luego ya hace unos 7.000 años aproximadamente es cuando comienza la edad de los metales. ¿Vale? Los hombres descubrieron unos minerales que fundiéndolos, que calentándolos al fuego se fundían. Y así esa fundición la podían meter en moldes y creaban herramientas de metal. Los primeros metales que utilizaron fueron primero el cobre, luego el bronce, que era una aleación de cobre con estaño, y finalmente el hierro, que era un metal mucho más duro. Entonces, con estos metales pudieron crear diferentes herramientas, no solo armas, como espadas y flechas, para defenderse y luchar contra otros pueblos o para cazar los animales, sino también azadas, hoces, arados o materiales para utilizarlos en la agricultura. ¿Vale? Entonces crean los primeros objetos de metal y además se crean las primeras ciudades. Esas pequeñas aldeas que se habían desarrollado durante el Neolítico empiezan a crecer, la población crece más, hay más alimento, hay menos muerte y las aldeas se convierten en grandes ciudades. ¿Vale? Y es así como se empieza a desarrollar también el comercio. No todos los mismos lugares de la Tierra tienen los mismos recursos. Unos tienen un tipo de recursos, como por ejemplo, gracias al clima, unos tienen un tipo de alimento y otros otro tipo de recursos. Entonces comenzó el comercio o el trueque. Se intercambiaban diferentes productos. También en la sociedad, durante la edad de los metales, empezaron a surgir diferentes clases sociales. Surgió la propiedad privada y con eso empezó la división entre ricos y pobres. Y las clases sociales también estaban divididas en sacerdotes que hacían diferentes rituales religiosos, los... Un resplandor y hace ¡pum! Digo, "Ay, ya está aquí la guerra". Entonces decía que había sacerdotes que realizaban rituales religiosos y había un ejército que defendía a la ciudad. ¿Vale? Entonces había divisiones sociales. Y unos inventos destacados durante la Edad de los Metales fueron la rueda, que mejoró los transportes, y permitió crear diferentes carros para transportar las mercancías, la vela, que gracias a ello se desarrollaron mejores barcos con los cuales se podía comercializar o transportar materiales por los ríos y por el mar, y el arado, que era un material que utilizaban, una herramienta que utilizaban en la agricultura. ¿Vale? En esta época también fue importante el megalitismo.
¿vale? En el periodo final del Neolítico y en el inicio de la Edad de los Metales empezaron a aparecer monumentos prehistóricos de gran tamaño. Eran piedras enormes que las colocaban de diferentes formas. Tenemos menhires, dólmenes y cromlechs. Los menhires son simplemente piedras enormes hincadas en el suelo y se consideran que eran lugares donde se rendía culto al sol. Por otra parte, los dólmenes eran piedras hincadas en el suelo y otras de manera horizontal sobre ellas. Y eran lugares de enterramiento colectivo. Ahí es donde se enterraban diferentes personas de la sociedad durante la Edad de los Metales. Y finalmente los cromlechs, que eran círculos con diferentes megalitos colocados, y el más destacado de todos ellos es el cromlech de Stone Age, que posiblemente serían lugares sagrados donde se realizaban ritos religiosos y adoraciones a los astros o al sol. Con esto terminaríamos lo que es la prehistoria, ya que al final de la Edad de los Metales, en el 5000 a.C., se empieza a desarrollar la escritura cuneiforme, que apareció en Mesopotamia, en el Creciente Fértil, que ya hablaremos de eso en el siguiente tema, con los sumerios. Y ahora os dejo un vídeo en el que os explica resumidamente este periodo de la Edad de los Metales. Espero que lo hayáis entendido y si tenéis alguna duda, ya sabéis, me escribís. Cinco cosas que deberías saber sobre la Edad de los Metales. La prehistoria se divide en dos grandes edades, que son la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Esta se inició hace unos 7000 años, cuando los seres humanos comenzaron a fabricar objetos de metal. La Edad de los Metales supuso toda una revolución, ya que las herramientas de metal eran mucho más resistentes que las de piedra. Con estos nuevos artilugios, los hombres podían cazar mejor y cultivar la tierra de forma más fácil. Esta mejora en la ganadería y la agricultura hizo que hubiera más alimentos y por ello aumentó la población. Esta etapa se divide en la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Durante la Edad de los Metales, los poblados fueron creciendo y poco a poco se transformaron en ciudades. Normalmente estaban situadas en zonas en las que había gran cantidad de metales y tenían fuertes murallas para protegerse de posibles enemigos. Las casas eran de piedra o adobe, una mezcla de barro y paja. Estas ciudades fueron la base de las grandes civilizaciones de la historia antigua. En esta etapa surge algo muy importante, la aparición de los oficios. A partir de entonces, las personas se dedicarían en exclusiva a trabajar con el metal, al comercio, a la ganadería, a la agricultura o a la cerámica. El metal se utilizó como materia prima para fabricar herramientas, armas o joyas. El primer metal que se descubrió fue el cobre. No era un metal muy resistente, por eso se usó principalmente para hacer joyas y en menor medida para fabricar utensilios y herramientas. Luego apareció el bronce, un metal muy duro, que bien afilado podía cortar y ser útil como arma de caza. Por último, se utilizó el hierro, un metal que al igual que el bronce era duro y resistente. Con ambos se podían fabricar herramientas de trabajo, armas e incluso esculturas. Para poder moldear los metales, los fundían a temperaturas muy altas en hornos especiales. Una vez fundido el metal, lo pasaban a moldes o lo golpeaban hasta conseguir la forma deseada para crear diferentes herramientas, utensilios o armas. Este proceso se conoce como metalurgia y surgió durante la Edad de los Metales. En nuestros días continúa siendo uno de los sectores más importantes de la sociedad. Gracias a la metalurgia, la artesanía fue aumentando. Además, inventos que se habían iniciado anteriormente como la rueda o la vela fueron mejorando y dieron lugar a algunos medios de transporte como el carro o los primeros barcos. Estos permitieron el desarrollo del comercio y el intercambio de productos. Las ciudades fueron creciendo y sus poblaciones desarrollaron nuevas formas de vida.
Con la aparición de la escritura, termina la Edad de los Metales y comienza la historia con las grandes civilizaciones antiguas. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado?